Muy buenos días para usted que nos está escuchando y viendo a esta hora. Estamos en su programa Unificando las Familias en Dios, un programa que está llegando hasta usted semanalmente para ayudarle en todo lo que es la familia. Estamos tratando diferentes temas y damos gracias a Dios por ello, porque ha habido respuesta, nos han dicho por ahí que lo están viendo y escuchando. Y un saludo para todos aquellos que nos ven en lo que es el continente americano, en toda Latinoamérica. Y pues antes de continuar, mire, le damos gracias al Señor por estar nuevamente ante ustedes. Mónica, mi hija, pues buenos días. Aquí en México son buenos días y pues gracias a Dios porque estamos nuevamente ante esta fina audiencia que nos hace el favor de vernos cada semana. Mónica, buenos días. Buenos días, mamá Dina. Buenos días a todos los teleauditorios. Sean ustedes bienvenidos a su programa, como decía mamá Dina, Unificando Familias en Dios, donde decía ella, estamos tratando diferentes temas. Hemos hablado acerca de los padres, de las madres, y desde la semana pasada empezamos a hablar acerca de los hijos. Y el día de hoy preparen sus corazones, ábranselos al Señor para que el Señor haga grandes cosas en la vida de cada uno de ustedes. Así es, esa es la intención nuestra, el propósito. Y antes de seguir más adelante, pues saludos hasta la bella Venezuela, Maracaibo, por allá la gente linda. Yo creo mucho en la gente, fíjese, y yo amo mucho a mi gente. Mala de México, pero allá donde usted nos está viendo, un saludo desde la bella República de México, desde este rinconcito llamado Reynosa, Tamaulipas, ¿verdad? Y pues un saludo a todo lo que es el continente americano, todo lo que es Latinoamérica, Venezuela, Salvador, Panamá, Chile, Ecuador, Colombia, todo eso. Saludos para ellos. También pues nos vamos hasta el continente europeo, ¿no? Ay, bellísimo el continente europeo. Un saludo allá. ¿Usted creerá que no nos ven? Sí, sí nos ven. De repente ahí andan ellos buscando, ¿verdad?, programas evangélicos y van a dar con el nuestro, que se llama Unificando las Familias en Dios. Un saludo para el continente europeo, decíamos la bella España, ¿no? Allá pues Madrid, Barcelona, Valladolid, Tenerife, las Islas Canarias, donde ahorita están viviendo días muy difíciles por todas las lluvias que ha habido, las nevadas, los fríos. Bueno, un saludo. Hasta allá está el Señor, ¿verdad? Amén. Así. Y donde quiera en todo nuestro mundo, en todo lo que es el universo, hay gente mexicana. Y para usted que volvemos a decir que nos ve, pues un saludo desde aquí, desde nuestro bello México querido. Alguien dijo por ahí, ¿verdad? Así. Y pues damos gracias al Señor, pues hasta el continente asiático, al africano, al oceánico, también mandamos saludos. Y sea usted bienvenido una vez más a su programa Unificando las Familias en Dios. ¿Por qué unificando? Porque en el plan de Dios, en el propósito de Dios, es que la familia, que es de origen divino, que Él la crió, que estuvo en su mente, en su corazón, que las familias permanezcan unidas. De repente llegan situaciones muy difíciles, Mónica, a las familias. Y quiero decirle, no hay familia perfecta, ¿verdad? Pero en el plan de Dios, cuando caminamos bajo la voluntad de Dios, esa unidad se puede hacer efectiva en las familias. De repente llegan muchos problemas, muchos desajustes, muchos malos entendidos, por ahí surgen, y las familias como se van separando, se fractura la relación de familia, pero a eso vino el Señor Jesús, a unir a las familias. Y como dijo él, Jesús en su oración de la bella oración que hizo y está registrada en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, cuando él oró, dijo: Padre, para que el mundo conozca que tú y yo somos una misma cosa. Y es el propósito de él, que la familia esté unida en Cristo. Y mire, desde el primer programa hemos estado tratando temas concernientes a la familia. Y antes de continuar, pues déjeme agradecerle aquí a la empresa
Centro Internacional Amistad Reynosa, la oportunidad que nos da de llegar con este programa hasta donde usted se encuentre. Muchas gracias al director, el hermano Benjamín Vivas, y a su hijo Luis, ¿verdad?, que está ahí en cabina. Pues muchas gracias a ellos por la confianza que nos han proporcionado. Y bien, le decía que hemos estado tratando temas concernientes a la familia. Tocamos el tema del origen de la familia, la paternidad responsable para usted que nos está viendo por vez primera. Luego tocamos el rol de la mujer como madre y tuvimos para ahí una invitada, la hermana Isabel Vallejo. Y el programa pasado estuvimos tratando lo que es la importancia de evangelizar el niño, cómo, dónde, por qué debe de ser evangelizado al niño. Y hoy tenemos de nuevo este tema, porque es un tema muy extenso. A veces se hacen programas, Mónica, en la iglesia, donde se elaboran programas muy bonitos, muy buenos, y gracias a Dios por ello, para los adultos, las damas, los jóvenes, pero ¿y los niños? No se hacen programas, no es como quiera, al cabo como quiera papá y mamá los traen al templo a oír palabra y tienen una clase, qué bueno, sí, pero viera qué importante es hacer programas para los niños, donde ellos estén ahí desarrollando su vida espiritual, donde ellos aprendan a orar, a leer la Biblia, a saber quién es Dios y cuánta importancia tiene aquí la función de lo que es la maestra de escuela dominical o el maestro. Un tema muy interesante. Así es. Y hablando acerca de eso, mamá Dina, yo veo que cuando usted habla acerca de los niños, se apasiona, lo habla con una pasión. A mí me gustaría saber dónde llevó usted sus estudios de maestra. ¿Por qué me gusta tanto? Ajá. Y decías tú, me apasiona el tema de la evangelización del niño, porque a mí me preocupa mucho la falta de interés en los niños. No generalizo. Hay iglesias que tienen sus programas relacionados con la sociedad infantil. De hecho, se forma la sociedad infantil y les dan pues mucha importancia. Me preocupa mucho, Mónica, y yo le doy gracias al Señor porque hace muchos años yo llevé a cabo estos estudios, cursé 3 años para instructora de maestra de niños. Me interesa mucho lo que es el niño, cómo vive él, cómo se le trata. Entonces yo llevé estos estudios en lo que es EDEMIC, en México, Saltillo, Monterrey. Y le doy gracias al Señor porque hicieron una diferencia conmigo y me vinieron a graduar aquí en Reynosa, aquí donde yo tengo mi residencia. Y eso hace años y es un tema que me interesa mucho, lo que es el ministerio infantil. Un ministerio infantil que a veces no es comprendido en las congregaciones. Se trabaja con niños, no. Dice, a mí deme la clase de los jóvenes o de los adultos, pero niños no. Pero ¿sabe usted qué satisfacciones da trabajar con niños? Es ir formando un estilo de vida diferente, es ir sembrando en el pequeñito verdades eternas que no perecen, que ahí van a permanecer. Y yo le doy gracias al Señor porque yo soy producto de eso, de cómo nací en un hogar cristiano, gracias a Dios. Vengo de cuna pastoral, mi papá fue pastor, pero como desde muy pequeñitos nosotros asistíamos a la escuela dominical, tan importante la escuela dominical en la iglesia, porque es la columna vertebral, es la estructura, la que sostiene todo. Si no hay escuela dominical, pues estamos en el aire, porque es ahí donde se nos da conocimiento, es ahí donde van a oír por primera vez los chiquitos, es donde van a ir conociendo todas las historias que vienen en la Biblia y en las cuales Dios se ha manifestado. Es ir oyendo la historia de Moisés, de Josué, y la clásica, ¿no? Siempre se les dice a los niños de David y Goliat, pero hay mucho más, desde la creación, ¿no? Es ir llevando al niño a los conocimientos bíblicos y es irlos implantando en su corazón, porque cuando sea grande, como dice Proverbios 22:6, dice, instruye al niño en su carrera
y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Por eso a mí me apasiona mucho el tema, Mónica, de la evangelización del niño. A mí me preocupa mucho eso. ¿Qué estamos haciendo por nuestros niños? El gobierno, gracias a Dios, nuestro gobierno implanta programas muy efectivos, muy excelentes, pero aquí nosotros, el deber nuestro como iglesia es implantar programas que conciernen a la vida espiritual del niño. Interesante, mamá Dina. Y la semana pasada, eso nos hablaba usted, ¿por qué debemos de evangelizar a los niños? ¿Cuáles son las ventajas de la evangelización a los niños? Decía usted cómo, cuándo, dónde debemos de evangelizar a los niños. Pero, mamá Dina, existen principios básicos Claro para la que evangelización. sí. ¿Cuáles son? Los principios básicos para la evangelización sería, mira, cuando el niño tiene de 5 a 6 años, según los estudios que se han hecho, en esta edad de 5 a 6 años empiezan a discernir sobre el bien y el mal. Nosotros creemos que hay que evangelizar al niño desde los 4, es el tiempo, de 4 a 12 años. Allí, si estoy hablando a padres cristianos, ahí es la preocupación nuestra, que el niño debe de ser salvo a esta edad, porque ya cuando llega a 12 años, si no hubo una decisión, si el niño no tiene a Cristo Jesús en su corazón, vamos a llorar los papás, se va a orar más, va a costar más, y el niño ya no va a estar ahí en el templo. A lo mejor si usted lo trae así a la fuerza, como decimos acá, ¿verdad?, obligadamente y con golpes y amenazas, aquí lo va a tener, sí. Pero ¿qué pasó? No quiero decir que hubo falta de atención, falta de negligencia, no. Pero vuelvo a decirle, recalcamos que el niño debe de ser salvo entre 4 a 12 años, porque el niño a los 4 años ya sabe lo que hace, ya sabe si él toma una pluma que no es de él, un lápiz, ve para todos lados y él está consciente ya de que está haciendo algo que no debería hacer. Entonces ahí el niño empieza a discernir entre el bien y el mal. Así, también a partir de esa edad empiezan a aparecer en ellos otras funciones. Ya tienen la capacidad de tomar unas decisiones y de elegir, como a las niñas, ¿verdad? Las queremos vestir como nosotros queremos y ellas dicen, no mami, esa falda no me gusta, esa blusa no me la pongas, yo quiero esta. Entonces ya empiezan ellos a tomar sus propias decisiones, poquitas, sí, pequeñitas las decisiones. Ya empezamos nosotros a ver o a saber o a conocer los gustos que el niño, la niña tiene. Esa es una edad muy importante. Ya se sentaron las bases cuando nace el niño de 0 a 7 años o a 3 años. Ya le hemos enseñado a obedecer, porque ahorita está todo lo que da la desobediencia, ¿no? En todos los niveles. Papá y mamá están, algunos, no generalizo, están teniendo problemas porque el niño no hace caso. Se le tiene que hablar muchas veces. ¿Qué ha pasado allí? Nosotros las madres cristianas no tenemos ese problema en este sentido, porque no nacemos enseñadas para ser madre, nadie nos enseña, no vamos a una universidad, no hay estudios como para el médico, el ingeniero, que se lleva tantos años para construir puentes y buenos puentes, no, o para un doctor, no. A nosotros, en la bendita gracia de Dios, ¿verdad?, Él nos da la sabiduría para dirigir a la familia, porque no sabemos, se dice por ahí que echamos malas con el primero, al primero sí le pegamos, ¿verdad?, para que entienda, y en el segundo como que ya la madre va bajando la guardia, ¿no?, así, dice, no, y entonces, pero ¿quién nos ayuda ahí? Pues, como digo yo, el gran yo soy, el Dios todopoderoso. Él nos va ayudando, va dando sabiduría, y también, pues luego a veces la mamá o el papá pueden asistir a conferencias, seminarios, y es muy importante la lectura de libros que nos van a ayudar. No todos los libros van a ayudar, yo soy muy escéptica en eso, muy cuidadosa, pero sí hay libros, y es más, en la iglesia luego se traen expertos para que ayuden a las mamás y a los papás. Pero aquí más que todo es pedir la guianza de Dios.
porque a veces, Mónica, no se sabe qué hacer, cómo reaccionar, en qué momento pegar, en qué momento regañar al niño. Así. Por eso tú me decías cuáles son los principios básicos para la evangelización del niño. En esta edad, de 5 a 6 años, aparece lo que es el pensamiento concreto, ¿no? Y ya piensa un poquito mejor, ya es más objetivo en lo que quiere. Y él quiere ser, el niño o la niña quiere ser como su papá o como su mamá, porque en su papá ve un héroe. Ay, y ojalá que siempre vean así los niños, los hijos, a su papá. No les falle papá, no. Porque a veces decimos una cosa y es otra, ¿no? Que el hijo vea siempre una estabilidad en usted, que hoy lo vea así y mañana también, porque luego de repente entran esos estados de ánimo, ¿verdad? Y es donde el niño, el hijo, la hija se desconcierta. Hoy sí habla, dice, y mañana no habla. ¿Cómo está eso? No. Me voy un poquito más allá. La Biblia dice que no seamos de doble ánimo, ¿no? Así es. Que como hoy nos vean los hijos, mañana también, igual las personas, ¿no? Así, entonces, ahí es muy importante, el niño ve a su papá como un héroe y la hija también, quiere ser como su papá, hasta que luego andan buscando un muchacho que se parezca al papá, ¿verdad? Y luego el ejemplo de la mamá. Si su mamá habla así bonito, es educadita, oiga, pues la niña quiere ser como su mamá. Sus primeros ejemplos, sus primeros maestros son papá y mamá, Mónica, para los hijos. Y esta es una idea muy preciosa en que el niño debe de ser evangelizado en todas las congregaciones. También, vuelvo a recalcar, el niño a esta edad necesita a Jesucristo en su corazón. Qué importante eso, ¿no? Hablarle de Cristo, de la salvación, que hay un Dios que lo ama mucho más allá, que él crea, que él sepa quién es Dios. Eso es muy importante. Y esta es la labor de los maestros, desde los papás, de los maestros, del pastor, de cada creyente. Estar atentos al desarrollo espiritual de los niños. También tenemos ahí un versículo, ¿verdad? En Mateo 19:14, cuando se nos dice que el niño tiene la capacidad para tomar una decisión y sostenerla. ¿Qué nos dice por ahí, Mónica? Dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Qué lugar le dio Jesús a los niños? ¿Qué importancia? Porque a veces se estorba a los niños. Hay que ayudarlos, hay que apoyarlos. El niño es niño. Luego ya llega a los 12 años y ahí es un adolescente. Pero que cuando llegue a esa edad sea un buen niño, un niño salvo. Qué hermoso, ¿no? Así es. Un niño que está ahí, va a estar ahí, enrolado, envuelto en los programas de la iglesia, viendo buenos ejemplos, siendo bien enseñado. Por eso ahí la importancia de la maestra de los niños. Por eso también ahí la preocupación de nosotros de que esté bien capacitada la maestra para enseñar. Decíamos la vez pasada que a los niños no se les entretiene, un brinco aquí, otro grito allá y traigo mope, todo tiene su lugar. Pero al niño se le enseña verdades eternas que van a estar en su corazón, que no perece, porque ahí está, que es la bendita palabra del Señor. Así es. Por eso qué importante es cuando el niño está, mamá o papá, mira, ¿qué significa esto? Es importante que nosotros estemos preparados para darle una buena enseñanza, ¿no? Sí, una buena respuesta. Y que sea la que es. Porque luego las envolvemos con mentiras. No, porque luego allá sale afuera y le van a decir otra cosa. Y hay una confusión. No, al niño, a la niña, siempre hay que responderle con la verdad. Porque somos los indicados, los papás, las mamás, de decirle a los niños, así son las cosas.
cual sea la pregunta. A veces mamá y papás tenemos que estar preparados con esas preguntas que de repente, ay Dios, que me preguntó, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo contesto? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vuelvo a lo que decía antes, porque somos los primeros maestros de los niños. Sí le vamos a enseñar las verdades espirituales, vamos a decirle quién es Dios, el Dios de las grandezas, el Dios de la creación, que Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados, sí, pero cuando llegan otras preguntas de otros niveles, hay que saberlas responder y cómo es. Nada de estarlas envolviendo en mentiras que al cabo no me entienden, no, los niños ahorita son muy listos y tienen una capacidad de comprender, de entender. Si le entienden a esos aparatitos que yo batallo mucho, ¿verdad? Así, y ellos así, mira, apenas, sí, yo le entiendo. ¿Cuánto más ellos van a entender las respuestas que nosotros les demos a lo que ellos están preguntando? Qué importante. Sí, y también es necesario tomar en cuenta que la salvación es un nuevo nacimiento en el niño. De esta forma nosotros vamos a saberlos conducir sabiamente y los vamos a ayudar en su crecimiento espiritual. Vamos a decir, lo vamos a consolidar. Lo que se hace con los adultos, cuando llega por primera vez al templo una persona, se le habla del Señor por medio de la palabra. Hay 1000 maneras como Dios salva a la persona. Luego ya entra lo que es el discipulado. Se discipula a la persona, se le va a enseñar a leer la Biblia, explicarle qué es la Biblia, de cuántos libros tiene, qué es el Antiguo Testamento, el Nuevo, luego por qué cantamos, ya ve que qué bonito cantan en las congregaciones, ¿verdad? Y más no se diga los grupos de alabanza, y la persona por primera vez llega y oye los cantos. Ese es el discipulado, por qué se canta, por qué levantamos las manos, por qué cerramos los ojos, por qué oramos, qué es el bautismo, la Santa Cena, por qué se debe de bautizar, por qué debo de leer la palabra de Dios, por qué debo testificar. Ahí va el discipulado, ¿no? Porque hay que diezmar, son muchas cosas, porque debe de ser miembro de una iglesia, qué es la función de un pastor, todo eso, la vida de una iglesia interna. Entonces al niño se le enseña también a testificar, ¿verdad? A leer la palabra, a orar, así, y que asistir con su papá y su mamá al templo. Ese es ir consolidando la vida del niño. Yo decía que así como a la persona grande se le enseña con un discipulado para que su vida espiritual se consolide y no se quede en el aire, hacia el niño. Al niño hay que irlo enseñando. Mira, vas a leer la palabra, te vamos a enseñar a orar. ¿Por qué orar? Vas a testificar lo que Dios ha hecho en ti. Así. Esa es una forma de ir creciendo espiritualmente. Así. Entonces es bien interesante. Aquí entra la labor de los papás, del pastor, de los maestros, para enseñarles a los niños. Se llama la consolidación del niño. Hay mucha gente que no lo entiende, dice, bueno, pues viene a la clase, ya le enseñamos, ya cantamos con él, sí, y aceptó a Cristo, sí, pero ahora hay que darle un seguimiento. Este es muy bonito. Claro que para eso se prepara a la maestra, cómo va a irle ayudando al niño. Cómo va a ir leyendo la palabra y qué capítulos para que los entienda. Ahí va. Y si el niño no ha aprendido a orar, pues le vamos a enseñar a orar. Y de repente el niño va a decir, él se motiva y va a decir, ¿por qué voy a testificar? Pues mira, así vas a hacerlo. Y ha habido muy buenos resultados en eso. Nosotros le llamamos la consolidación del niño. ¿Por qué? Porque queremos que él siga adelante, que él siga asistiendo al templo. Cuando llegue a la adolescencia, él va a ser un buen niño cristiano. Por eso nosotros nos preocupa mucho la salvación del niño. Yo sé lo que estoy hablando, así, la evangelización del niño.
porque se ha llegado el momento en que sí vienen al templo y sí, pero luego ya se nos retiran. ¿Qué pasó allí? Pero damos gracias a Dios por aquellos niños que los trajeron muy chiquitos y que hoy permanecen y están envueltos en diferentes programas. Así, y les enseñamos también a creerle a Dios, que cuando venga el problema, ellos van a confiar en Dios. Ahora, tenemos también pasos para presentar la salvación a los niños, ¿verdad? En Romanos 5:8 ahí tenemos un texto muy hermoso, así de cómo hablarles a los niños, ¿verdad? ¿Sí lo tienes ahí, Mónica? Así es, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué importante que el niño sepa que Dios lo ama por sobre todas las cosas, que Él dio su vida por él, ¿verdad? Y que Jesús murió por sus pecados, murió por todos nosotros para que tuviéramos salvación eterna. Eso es bien, bien importante. También hacerle conciencia de que necesita ser salvo. En Romanos 3:23, ahí tenemos un versículo muy bello. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjese, así, ese es un texto, y él los va aprendiendo, y él va captando. A lo mejor dirá usted, no entienden los niños el plan de salvación. Mire, yo he trabajado con infinidad de niños, en muchas partes, y hemos tenido grupos, y una de las grandes satisfacciones que nos ha dado el Señor es que ellos han sido salvos, y permanecen. Hace muchos años fundamos lo que es el coro infantil Alborada. Eran 24 niños, entre niñas y niños, y yo le doy gracias al Señor porque todos esos niños fueron salvos y hoy forman grupos musicales de alabanza. Otros se integraron una rondalla, otros se fueron al instituto a estudiar, hay varios que ya son pastores. ¿Qué pasó ahí? Pues fue resultado de aquel coro infantil, porque no era nada más oír las voces, sino también la necesidad que ellos tuvieron de recibir a Jesucristo. Y hoy son buenos cristianos. Aquí en Estados Unidos ellos permanecen, los 24 niños permanecen en el camino del Señor. Por eso nosotros creemos mucho en la evangelización del niño. También, por ejemplo, si nos vamos a encontrar por primera vez con un niño en la clase, siempre hay niños nuevos. Por lo regular siempre van a ir niños nuevos, pues animales a recibir a Cristo Jesús en su corazón. Recién en un curso que di, y uno de los alumnos era un pastor, por increíble que sea, dijo, yo quiero aprender a evangelizar a los niños. Y la tarea era ir a hablarles a 5 chiquitos del evangelio. Y nosotros dijimos, nos traía el reporte. Increíble, Mónica, porque hubo 2 niños que no aceptaron al Señor. Dijeron que no, que ellos no aceptaban al Señor, que más después. Y eso llamó la atención, ¿verdad? Fueron niños sinceros. Cuando se les ¿aceptas a Cristo Jesús en tu corazón? No, ahorita no. Ah, bueno, así, porque son sinceros los niños. Pero aquí es donde entra la labor, ¿verdad? Cómo evangelizar a los niños. También decíamos hace un momento que hacerles dar a conocer lo que es la bendita palabra del Señor. Así se da mucho de que en la clase, si van niños nuevos, ellos aceptan al Señor, porque en cada clase si hay niños nuevos, ¿verdad? A veces no asisten, no llegan niños inconversos. Ellos llegan cuando papá y mamá llegan por primera vez. Entonces, el maestro, en la labor de ellos, pregunta cuántos niños tienen a Cristo en su corazón. De repente va a haber 1 o 2 que digan, yo no lo tengo. Entonces ahí entra ya la labor también del maestro de explicarle, del maestro o la maestra, de explicarle lo que es el plan de salvación. De la salvación. Así, y entonces cuando el niño experimenta o tiene una experiencia genuina de quién es su Salvador, el niño es diferente. Pregúntale. Así es, definitivamente, y lo vemos en
en Efesios, ¿no? Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así es, se le tiene que dar a conocer al niño que es por la infinita misericordia del Señor que quiere salvarlo, que no quiere que nadie se pierda. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso, ¿no? Así es, muy bello. Hay pasos, ¿no? Para presentar el plan de salvación. El maestro debe ser un maestro que esté vigilante y conocer cuando esta experiencia sea genuina en el niño. Estar listo porque le va a ayudar a seguir caminando. Así. Pero ojalá que usted capte bien la importancia de lo que es la evangelización del niño. De este tema, mire, poco se habla. Sí hay programas en la iglesia y qué bueno, sí, pero así concretamente, ¿por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Hay que evangelizar a los niños, hay que conocer es un ministerio muy hermoso, lo que es trabajar con los niños. También tenemos procedimientos para la evangelización del niño. Hay muchas maneras con las cuales podemos evangelizar a los niños. Así es. A mí me llama muchísimo la atención cuando habla acerca de cuáles serían esas formas, esas maneras de evangelizar, ¿no? Y hay una parte ahí, cuando usted me la presentó y me la enseñó, yo me quedé impactada. Yo dije, tan solo con ese libro uno puede en tan poquito tiempo, 5 minutos, evangelizar a un niño. Sí, en donde, bueno, hay muchos procedimientos para la evangelización del niño. Es individualmente cuando nos encontramos un niño. Tantos niños que hay, ¿verdad? Aquí en Reynosa hay una colonia muy conocida porque hay muchos niños. Donde quiera hay niños. Se le puede evangelizar individualmente, como se evangeliza al adulto, a la mujer, al hombre, al joven, a la señorita. De repente nos encontramos un niño, es la oportunidad para evangelizar. También se evangeliza al aire libre, en donde quiera. Hay una manera y es muy efectiva y de la que nosotros también enseñamos cómo evangelizar pudiendo usar el libro sin palabras. No es a través de la Biblia. Por eso nosotros debemos de aprender versículos que hablen de salvación. Hay que hacer de nuestra mente un archivo. Si usted va a evangelizar, en la mente tiene que haber versículos que hablen de salvación. Si va a orar por un enfermo, pues hay que tener versículos que hablen de sanidad. Para evangelizar a un niño hay que conocer varios versículos, Mónica, ¿sí? Y tenemos el libro sin palabras. Nosotros cuando evangelizamos a un niño por primera vez, nosotros les enseñamos este librito. ¿Por qué las páginas doradas? Porque nosotros le decimos, ¿conoces quién creó todo el mundo, el universo? Y dice, pues fue Dios. Sí, Dios hizo los árboles, las plantas, los animales de toda especie en el mar, dice que los que vuelan, ¿verdad? Le llevamos a los niños a decirles que Dios es el creador de todas las cosas y que el lugar donde Dios está es en los cielos, allá donde las calles son de oro, dice la Biblia, ¿no? Donde no hay lágrimas, donde no hay llanto, donde no hay dolor, no hay hospitales, allá no hay tristeza, no hay amarguras en el cielo. Y llevamos al niño hasta eso. Le digo, pero ¿sabes que hay algo que nos separa de Dios? Y es el pecado, y enseñamos este color, el negro. El pecado separa al hombre de Dios, ¿verdad? Porque dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y hay algo que no entra allá. ¿Y qué es el pecado? Pues el pecado es la desobediencia, es robar, es hacer otras cosas que no son agradables a Dios. Pero lo decimos, pero hay alguien que nos ama mucho más allá. Es el Hijo de Dios, Jesucristo, que Él vino a morir por nosotros y que Él derramó su sangre en la cruz
para salvación nuestra, y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces le decimos figurativamente, ¿no?, que el color que su sangre preciosa nos limpia de todo pecado, que cuando nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón, Él nos da un corazón blanco, viene y limpia nuestro corazón. Qué hermoso, ¿verdad? Y que cuando ya lo recibimos, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahí es donde entra lo que hace unos momentos yo le decía, la consolidación del niño. Le vamos a enseñar que así como los árboles crecen, se ponen verdes, muy frondosos en una temporada que se llama la primavera, ¿verdad? Alcanza un crecimiento, todas las plantitas, así la vida del niño. ¿Cómo va a crecer espiritualmente? Pues va a ir leyendo la palabra, le vamos a enseñar a orar, le vamos a enseñar a testificar, le vamos a enseñar a venir a las reuniones de la iglesia, y él va creciendo, dice, ya, y más si sabe leer, así. Entonces, en 5 minutos nosotros evangelizamos un niño, y no lo dejamos en el aire, no, hay que darle seguimiento, que ahorita vamos a ver cómo. También en el culto infantil, en la mayoría de las iglesias se lleva un culto infantil con puros niños, como en el templo Salem se hace cada mes. Hay personas o iglesias que lo organizan cada semana. Los niños, ahí llegan muchos niños, ahí llevan sus invitaditos, claro que los llevan papá y mamá, y ahí agradecemos mucho el apoyo que dan los papás al llevar a sus niños. ¿Y qué hacen los niños? Pues los niños cantan, participan en los programas de la iglesia, testifican, y luego por ahí hay un niño que ya de repente él ya quiere predicar, se le da 3, 4, 5 minutos y ya, entonces 1 hora se lleva el culto infantil, y eso es bien importante porque es su culto de ellos. En muchas partes no se hace porque no hay niños, pero qué bueno, y yo felicito a todas aquellas iglesias donde está implantado el culto infantil. También se hace en campañas infantiles, se hace una campaña a nivel de iglesia 1 vez por año. Oye, qué hermosas, Mónica, son esas campañas. No sé si tú hayas estado presente en una campaña infantil donde ahí los adultos son los que les brindan las atenciones a los niños, ¿no? Cuando llegan en parvadas, ¿no? Porque se hacen invitaciones y luego se trae una maestra que se va a tener a su cargo la historia bíblica. Cantan los niños, hasta hay grupos de alabanza que ya ejecutan un instrumento y ellos cantan, participan. Todo el evento es alusivo a los niños. Es una campaña infantil donde se invitan a quien quiera ir, ¿verdad? Pero se organiza muy bien, es una labor en conjunto. Por lo regular se hace 1 vez al año. También tenemos en lo que es, tú tienes un dato ahí, en lo que es las escuelas bíblicas de vacaciones. Así es, en la escuelita bíblica de verano, ¿no? Y ahí a mí me ha tocado ver testimonios, ¿no? De que a través de los niños van los padres a la iglesia, ¿no? Y qué tan importante es, por eso decía usted, ¿no? Que esté bien cimentado en los niños el saber que ellos acepten a Cristo y darle un seguimiento. ¿Por qué? Porque a través de eso, si sus papás no conocen del Evangelio, ellos los llaman, ¿no? Dicen, así papá, es, llévame a la iglesia, sí, quiero ir a la iglesia. Sí, eso es muy importante, la escuela bíblica de verano, no es escuelita como dicen, no, es la escuela bíblica de vacaciones, ¿verdad? Porque esto se hace en los meses de vacaciones de los niños, que es julio o agosto, así, julio. Entonces, en la mayoría de los templos se hacen estas escuelas de verano. Llegan muchísimos niños, es una semana, ¿no? Creo que de las 9 de la mañana a 12 del día. Otros lo hacen por las tardes, según cómo se acomoden, muchas veces por la temporada de calor, así. Pero se hace bajo un tema. Aquí recién el año pasado tuvimos un tema muy hermoso, tiempo de cosechar.
así, ¿verdad? Y ha habido temas muy bonitos. Recién acabamos de asistir a un evento donde se vino a hacer la presentación del tema para esta escuela de verano, es entrenar para ganar, así. Pero hubo un tema que a mí me llamó mucho la atención, tiempo de volar, y decía yo, pues ¿cómo que tiempo de volar? Pero ya cuando lo conocí, qué hermoso, era tiempo de salir a evangelizar, niños a niños. Entonces la escuela bíblica de verano nos da una oportunidad muy buena, es una oportunidad bellísima que Dios nos da de ganar a niños para Cristo, porque por lo regular no llegan 10 ni 15, llegan más de 100 niños. Y para esto ya se preparó todo un personal docente que va a atender las diferentes clases en las que se va a distribuir todos estos niños, y bajo la dirección de lo que es la directora de lo infantil. Se trabaja muy bien en esto. Pero ¿qué pasa ahí? Se enseña el tema y por una semana se hacen trabajos manuales, hay una apertura hermosa. El primer día, honores a la bandera cristiana, a la bandera mexicana, honores a la Biblia, el juramento a la palabra de Dios con sus coros, y en la clausura es algo muy hermoso, porque es el resumen de todo lo que se aprendió y con una obra basado en el tema. El año pasado fue un tema muy bonito del fruto del Espíritu, la cosecha, ¿verdad? Sí. La cosecha. Y hubo ahí algo que a mí me llamó mucho la atención, que hablaron del gozo y hablaron del robagozo. Eso a mí me impactó así, cómo lo acomodaron. La persona tiene el gozo, sí, pero ¿qué pasa cuando entra el robagozo, verdad? Que era cuando el enemigo, que llega a la persona, al niño, y por 1000 cosas le roba el gozo que Dios le ha dado. Y mire, esta es una oportunidad muy hermosa, porque llegan muchos niños de todos los niveles sociales. Ahí es donde entra la labor en conjunto de todas las maestras, bajo la dirección de una directora de la sociedad infantil. ¿Qué se va a hacer aquí? Las clases se distribuyen y cada maestra nombra una secretaria y va a levantar los datos del niño. ¿Por qué esto? ¿Dónde vive? ¿Cuántos años tiene? La dirección o número de teléfono, su fecha de nacimiento, si es cristiano o no. Se hace un estudio socioeconómico también. ¿Por qué? Porque entonces nosotros le vamos a dar seguimiento a esos niños, para que no, porque luego, pues sí, aquí vinieron 100, 150 niños, y luego ¿dónde están? Al domingo siguiente, no, pues ya no vinieron, hasta el año próximo los vamos a ver. Pero qué importante es cuando se hace un expediente de cada niño y luego se le va a ir a visitar a su casa. Esa es una labor muy hermosa y muy, muy laboriosa, pero que da muy buenos resultados, porque si el niño o la niña viene de un hogar que no es cristiano, esa es la oportunidad también de ir a evangelizar a esa familia. Esa es una oportunidad, Mónica, preciosa de evangelizar los niños. Es única, se puede decir, porque llegan muchos niños de diferentes barrios, como a ellos anden, llegan. Y por primera vez van a escuchar algunos lo que es las enseñanzas bíblicas. El niño ya es diferente cuando sale de ahí. Hubo en un programa yo donde di un testimonio de un niño que por primera vez asistió a una escuela bíblica de vacaciones. Era el primer día, cuando a su regreso llega a su casa, dijo: mamá, yo quiero cantar el coro que me enseñaron, yo quiero decir el versículo que aprendí. Entonces le dijo su mamá: después de la comida lo puedes hacer.
estaba su papá y sus demás hermanitos. Cuando finaliza la comida dice, ahora sí mamá, ¿puedo cantar el coro? Y él cantó el coro, nada que ver con evangelización, pero era un coro que decía, los árboles se mecen, ¿verdad? Los pajaritos vuelan. Cuando termina de cantar el coro el niño, su papá le está llorando y le preguntan por qué. Dice, es que ese coro yo lo aprendí desde niño, de la edad tuya, porque a mí me llevaron al templo y yo dejé de ir al templo. Y el Señor había tocado su corazón a través de ese coro que cantó el niño, para decirle que en la noche toda la familia estaba en el culto. Hoy permanecen fieles al Señor. El niño del que le platico hoy es un pastor. Fíjese cómo Dios trabajó, cómo hubo buena respuesta, resultados de la escuela bíblica de vacaciones. Ve, papá, mamá, maestro, maestra, pastor, que usted me está oyendo, cómo hay resultados cuando se trabaja con los niños. Y la escuela bíblica de vacaciones nos dice eso. Es una oportunidad bellísima eso, de evangelizar a los niños. También tenemos otro procedimiento, como son las células en los hogares, que se le llama Club de Buenas Nuevas. Por lo regular se busca un hogar cristiano de buen testimonio que preste su casa una vez por semana. Así como se hacen células para los adultos. Bueno, pues tú coordinas una célula para adultos, ¿verdad? Y ahí hay niños. Entonces, ¿qué se hace allí? Pues entonces se lleva a una maestra, porque ahí hay niños, se busca un hogar cristiano y se hace unas invitaciones por todo ese barrio, así, y luego se invita a los niños. Así es, y sí, sale a invitar y los niños van, sí, llegan. Y se lleva una persona preparada allí, se lleva una persona preparada para que atienda a los niños. Se lleva 50 minutos nada más. Se le da la bienvenida al niño, se le explica una historia bíblica, se canta con ellos, se ora y luego se da una meriendita y ya. Los niños van como anden, chorreaditos, en short, así, y llegan a esa casa. Se les atiende bien. Luego a veces se da también 10 minutos de consejería. Y en una ocasión a mí se me acercó una niña y dice, maestra, yo quiero hablar con usted, traigo un problema. Pues ya sabrá, ¿verdad? Como dije yo, ¿qué problema traerá la niña? Y yo dije, Señor, dame sabiduría. Chiquita, ¿no? No sé qué me vaya a preguntar. Una niñita como de 8 años. Y dije, ¿qué pasó, mija? Dijo, ¿puedo hablar con usted? Sí, mija, es que traigo un problema muy fuerte. Sí, mijita. ¿Y cuál es tu problema? Es que me encargaron mucha tarea. Y dije, gracias a Dios no era otra cosa. Y luego otra niña dice, es que traigo un problema. ¿Cuál problema? Mi abuelita está enferma, ore por ella. Ah, sí, entonces ahí se les ayuda a ellos a orar. Esas células infantiles, Mónica. Y pues gracias a Dios, porque también hemos visto resultados, porque allá al templo han ido esos niños, han ido matrimonios que no conocían al Señor y luego han llevado a los chiquitos, porque se les pone también atención a ellos. Ese es otro procedimiento. También tenemos lo que son las confraternidades infantiles. Tú pues conoces, ¿verdad?, todo el mecanismo de esto, lo que es una confraternidad, que se invitan varias iglesias. Vamos a hacer una confraternidad de niños, así como se hacen las confraternidades de para jóvenes, adultos, ¿verdad?, de jóvenes. Entonces aquí se invitan a los niños de todas esas iglesias, de 4 o 5, de donde usted pueda, con quienes se lleve usted bien, ¿verdad?, como pastor, así, y o sea, de la misma organización, y se hace esas confraternidades. Claro que están dirigidas por el pastor tiene que darse cuenta de todo, él es el director de todos los programas y hay personal preparado para eso. También se realiza con niños de otras iglesias, con varios propósitos, de conocerse, de convivir y de alabar a Dios juntos. Qué bonito, ¿no? Ver muchos niños cantando, ver muchos niños pasando al frente
a decir unos versículos y participan todo, oiga, y todos se conocen, luego se da un convivio bien hermoso y los papás, las mamás, todo, hay una confraternización muy hermosa. Para eso son las confraternidades infantiles. También tenemos los campamentos infantiles que se hacen una vez al año en tiempo de vacaciones. Se les lleva una parte, 2, 3 días, y allá también se hacen eventos cristianos, participan en el esgrima bíblico que le dicen, ¿verdad? Participan en juegos, en memorización de versículos, cuántos versículos se saben, y luego ya se traen sus trofeos y se hace como, hay un programa aquí que se le llama los exploradores del rey, se les enseña cómo hacer una tienda de campaña, cómo hacer una hoguera, primeros auxilios, pero luego ahí se les enseña también los estudios bíblicos y por lo regular va el pastor, adultos, papás, todo, ellos se enseñan a guisar ahí, hacen su propia comida, pero siempre apoyados por los papás, los maestros, claro, y el pastor, ¿verdad? Ese es campamento, se le llama campamento infantil, así como se hacen campamentos juveniles. También tenemos lo que es evangelizar al aire libre. Tú ahí tienes ese dato que se hace en los parques. En los parques, en donde quiera que haya niños. No hay límites para evangelizar a los niños, solo es que nosotros queramos hacerlo y principalmente obedecer a Dios. Eso es bien importante, evangelizar al niño, al aire libre también. Siempre me acuerdo del testimonio de un pastor de Guadalajara que dice, nosotros empezamos la obra en un parque, íbamos nosotros, mi esposa, dice, y mis hijos. Entonces fueron llegando otros niños, los que iban pasando, la mamá, el papá, porque se hace en domingo, ¿verdad? Y hay familias que van a los parques los domingos, cuando no son cristianos, porque uno de cristiano ya sabe que los domingos hay que ir al templo, así. Entonces él fue evangelizando ahí a los niños, al aire libre, en un parque. Esa es una oportunidad preciosa. Llegar a los parques, en cada colonia hay áreas verdes, se pide un permiso y dice vamos a tener una reunión infantil y se hace lo mismo, se lleva, si hay un payasito, decirle, un payasito cristiano por supuesto, que dé el mensaje de salvación, se presenta al Señor, ¿no? Se evangeliza a los niños, pero ahí está la asistencia del pastor, está la asistencia de los papás que son cristianos, los maestros. Se hace una labor muy bonita en conjunto. ¿Cuántas iglesias hoy son iglesias soberanizadas, donde ya están en un templo grande, bonito, y que empezaron así, con niños? Yo tengo el recuerdo de mi papá, que le gustaba mucho trabajar con niños. De hecho, aquí hay una iglesia que él fundó, él empezó con niños. Hoy son adultos y gracias a Dios son pastores, son buenos cristianos, pero él empezó evangelizando niños y niñas al aire libre. El pastor nuestro, el hermano Emilio, y su esposa, ellos empezaron bajo un árbol, ¿verdad? Fundaron lo que es hoy la obra de la iglesia Salem. Damos gracias al Señor por estar allí. Y ellos empezaron con niños, evangelizando niños, donde quiera hay niños. Y qué importante es evangelizar niños, ¿verdad? Así, y esta es una oportunidad, Mónica, de llegar con el evangelio a los niños. ¿Por qué estamos enfatizando nosotros en la evangelización del niño? Porque los niños son la iglesia de hoy, son el futuro de hoy, no es la iglesia del mañana, no, es de hoy. Queremos niños salvos para la gloria del Señor, no queremos darle más al enemigo, no, queremos que cuando lleguen a la adolescencia, cuando lleguen a la edad de 18 años, esos niños, aquellos niños que creyeron, permanecen en el camino del Señor. Y sobre todo que tomen buenas decisiones, ¿no? Estando en el camino, que el Señor sea el que los guíe y tomen con esas bases sólidas,
que se les enseñó de los padres, pastores, maestros. Yo le digo a mi hijo, le digo, hijo, le digo, todo aquí, le digo, en la palabra del Señor te dice, cuando tú tomes una buena decisión, van a venir bendiciones a tu vida. Pero cuando tú tomes esa mala decisión, porque como decía usted, desde los 5 años, 3 años, ya saben, usted decía el ejemplo de un lapicero, de una pluma, ¿no? Ya sabe que no es de él. Y yo le digo, hijo, le digo, todas tus malas decisiones que tomes a tu vida van a traer consecuencias. Así es, qué interesante, ¿no? Por eso queremos, por eso nos interesa que el niño sea salvo, porque queremos niños sanos, niños felices, que vivan su niñez, niños tranquilos, que no padezcan de depresión, de estrés, niños tensionados, no, queremos niños felices. Cuando Cristo está en la vida del niño, el niño lo manifiesta, es un niño feliz, es un niño contento. Y cuando llegue el Evangelio a la vida de los padres, así los niños van a estar tranquilos, porque ellos dependen mucho de los papás que tienen. Damos gracias al Señor porque donde quiera que nos hemos encontrado, hemos hallado niños felices. Siempre ha quedado en mí grabado el testimonio de un hermano que conocí en Tijuana, Baja California, la bella Tijuana. Yo lo veo detrás de un púlpito y luego cuando yo ya platico con él, que es un presbítero que está a cargo de 80 iglesias, y le digo, ¿cómo fue su testimonio? Dice, yo era un chiquito que venía aquí al templo y cuando veía yo llegar a un pastor con su maletín, yo corría a ayudarle con el maletín. Cuando vendía libros, yo ahí estaba. Cuando había eventos, yo ahí estaba. Dice, y el Señor muy chiquito me salvó. Y aquí estoy. Hoy soy un predicador de la palabra de Dios. Hoy el Señor me llamó a ser un ministro. Hoy soy un presbítero y tengo a mi cargo 80 iglesias, 80 ministros y más allá. Dice, y míreme aquí, hoy soy director de un instituto bíblico. Eso llenó mi corazón, porque entonces nosotros vemos que no es en vano la evangelización del niño. Que usted, maestra de escuela dominical, no se desanime, usted siga adelante con esa bella labor que usted está haciendo de enseñar a los niños. Que usted como pastor, usted siga apoyando el ministerio infantil que hay en la iglesia. Usted como padre, como madre, usted siga orando por sus niños, que el Señor sea realidad en sus vidas. Usted que forma el personal docente de la iglesia, que se preocupa por el desarrollo, por la vida espiritual del niño, no se desanime. La vida da muchas vueltas y a la vuelta de la vida usted va a ver que aquel versículo, aquel coro que usted le enseñó a sus niños en esa clase, aquel niño por el que usted oró, que tuvo tiempo usted de orar por el niño, por la niña, hay resultados en el Señor. Porque Dios no se queda con nada de eso. En una ocasión estando yo en un templo y el pastor presenta a los visitantes, y de repente entre los visitantes se levanta un pastor y dice, yo estoy muy contento por estar en esta mañana en esta iglesia, pero más contento, dice, porque ahí está mi maestra. Y todos dijimos, ay, gracias a Dios, gloria a Dios, pero cuando él menciona mi nombre, pues yo le di gracias al Señor, porque ahí ve uno los resultados. Mónica, pues hemos tratado un tema muy interesante, como es la evangelización del niño. Esperamos que el Señor nos haya ayudado a usted a comprender un poquito más lo que es la evangelización del niño.
Pues estuvimos muy contentas en esta hora, ¿verdad, Mónica? Y damos gracias a Dios por su atención. Vuélvanos a ver el próximo jueves, a cualquier hora que usted nos quiera ver, ahí estamos. Un saludo para todos los que nos ven en el bello estado de Coahuila, 2 bellas personas, a Mayita, Roxana, y a todos aquellos que nos hacen el favor de vernos. Muchas gracias, Dios les bendiga. Y pues saludos para todos, Mónica. Bueno, pues muchísimas gracias por sintonizarnos. Y yo le mando un saludo muy especial a nuestros pastores, Emilio Álvarez y Anita Hernández, que ellos siempre se han preocupado por la evangelización en los niños. Pastores, les amamos. Muchas gracias, disfrute este día, sea feliz, contento. Y siempre hay que darle gracias a Dios por lo que tenemos. Muchas gracias, Dios los bendiga. Si nuestra programación ha sido de bendición para ti, te invitamos a sembrar una semilla generosa de gratitud o ser uno de nuestros patrocinadores. Puedes hacerlo de la siguiente manera. Puedes hacerlo personalmente, traer tu ofrenda a nuestros estudios y con gusto lo recibiremos de tu mano. O puedes hacer un cheque a nombre de Benjamín Vivas Gil, nuestro director general. También, si estás en los Estados Unidos y otros países, puedes hacerlo por Western Union a nombre de nuestro director general, Dr. Benjamín Vivas Gil. O si gustas, estás en el territorio mexicano, puedes depositarlos a la cuenta número 7007 1702 500 del Banco Banamex a nombre de Mónica Yolanda Barandiarán Salvatierra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. CIAR Televisión, tocando corazones más allá de la web.